buenas, mi nombre es Yadelyn Nicole Vaca Funes, estudio la carrera de Radiotecnología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy les vengo a explicar el tubo de rayos X, sus partes y sus funciones para la clase de Introducción a la Radiología. Este es un tubo de rayos X y sus partes. Empieza con un soporte, un rotor, ánodo rotatorio, envoltura de vidrio, estructura del ánodo, ventana, blanco, filamento y copa focalizadora, estructura del cátodo. Hay tres tipos de soporte: sistema de sustento de techo, sistema de sustento de suelo y techo y sistema de sustento en brazo C. El sistema de sustento de techo es el que se usa con más frecuencia. Consiste en dos conjuntos perpendiculares de guías colocadas en el techo. Permite tanto el desplazo longitudinal como el transversal del tubo de rayos X. El sistema de sustento de suelo y techo tiene una columna simple con rodillos en los extremos, uno acoplado al sistema de guías colocados en el techo y otro en el sistema de guías colocados en el suelo. El tubo de rayos X sube y baja por la columna cuando está rota. El sistema de brazo en C. Estos sistemas están montados en el techo y proporcionados un posicionamiento del tubo de rayos X flexible. El receptor de imagen se une a la otra determinación, el brazo en C del tubo de rayos X. Revestimiento protector. Cuando se producen los rayos X, estos emiten isotrópicamente, es decir, con la misma intensidad en todas las direcciones. Como se mira en la imagen, sale en todas las direcciones. Solo se usarán aquellos rayos X emitidos en la sección especial del tubo de rayos X, llamado ventana. La ventana se encuentra aquí. Los rayos X emitidos desde la ventana se conocen como haz útil. A los rayos X que se escapan a través del revestimiento se le llama radiación de fuga. Carcasa. Hay dos tipos de carcasa: carcasa de metal y carcasa de vidrio. Esta envoltura, que debe ser fabricada de un material que pueda soportar el tremendo calor generado, como un material de Pirex, también al vacío, lo cual hace posible una producción más eficaz de rayos X y prolonga la vida del tubo. Si estuviera lleno de gas, disminuiría el flujo de electrones que van del cátodo al ánodo. Se producen menos rayos X y se genera más calor. Cuando una carcasa de cristal envejece, la parte del tungsteno del filamento se vaporiza y cubre el interior de la carcasa de cristal. La carcasa de metal mantiene un potencial eléctrico constante. Los electrones de la corriente del tubo y la carcasa, por lo tanto, tienen una vida más larga y son menos propensos a fallar. Casi todos los tubos de rayos X para alta capacidad usan carcasas metálicas de plomo. Cátodo. Parte negativa del tubo de rayos X. Tiene dos partes principales: el filamento y la copa focalizadora. El filamento es una espiral de alambre que emite electrones al ser calentado. Cuando la corriente es suficiente intensa, de aproximadamente de 4 a 5 amperios o superior, los electrones de la capa externa del filamento entran en ebullición y son explotados. Del filamento suelen estar formados de tungsteno de torio. El tungsteno proporciona una emisión termoiónica. Su punto de fusión es de 3410 centígrados, de forma que no es probable que se funda el calor. Además, no se vaporiza, pues si lo hiciera, el tubo se llenaría rápidamente de gas. Adición de 1 a 2% de torio incrementa la eficacia de la emisión de electrones y prolonga la vida del tubo de rayos X. La copa focalizadora es un refuerzo metálico de filamento, condensa el haz de electrones. Es una área pequeña del cátodo. La efectividad de la copa depende de tres formas: la corriente del filamento, que regula la cantidad de rayos X. Hay dos puntos focales, que son estos. El pequeño se usa con el filamento menor y se emplea cuando se necesita una imagen de alta resolución.
El punto focal grande se usa para una imagen convencional. Ahora, el ánodo es el lado positivo del tubo de rayos X. Existen dos tipos, estacionario y rotatorio. Estacionario. El estacionario, los tubos de rayos X, el ánodo estacionario se utiliza en aparatos de odontología, algunas máquinas portátiles y unidades destinadas a fines especiales que no requieran intensidad ni alta potencia. El tubo está hecho de cobre, este es el cobre, y de tungsteno. El ánodo rotatorio. Los tubos de rayos X con fines generales utilizan ánodo rotatorio, ya que deben ser capaces de producir haces de rayos X de alta intensidad en un tiempo breve. Están hechos de cobre, el cobre, molibdeno y tungsteno en un tiempo breve. La capacidad rotatoria es de 3600 Rp y 10.000 Rp. El ánodo rotatorio se alimenta de un motor electromagnético. Foco térmico. Es una pieza de níquel en forma de grueso anillo, cuyo fondo se encuentra alojado en el filamento. Su función es que el haz de electrones converja hacia el foco anódico. Es la superficie donde chocan y se frenan para que el haz de electrones no se disperse fuera del ánodo. El motor de inducción consiste en dos partes separadas, una de la otra por la carcasa de cristal, que puede ser acá, o de metal, llamada estator. El estator consiste en una serie de electrones X-espaciados del cuello del tubo. Dentro de la carcasa se encuentra en un eje hecho de hierro ligero y barras de cobre. Este mecanismo se llama rotor. El rotor, el blanco objetivo, es el área como la que podemos ver aquí del ánodo, golpeado por electrones que provienen del cátodo. En tubos con ánodo estacionario, el blanco consiste en una aleación de tungsteno incrustado en el ánodo de cobre. En un disco con ánodo rotatorio, el disco que rota es el blanco. Como miramos aquí, este es el blanco del ánodo rotatorio y este es el blanco del ánodo estacionario. La posición de marca. Una columna telescópica junto a las figuras permite que exista una distancia entre la fuente y el receptor de imagen en el sistema internacional, que es de 38 pulgadas o un metro. El efecto talón es importante cuando se muestran en una estructura atómica de diferente. Mucho es en espesor o estructura en masa. En general, la posición del cátodo del tubo de rayos X sobre la parte más gruesa de la anatomía proporciona una exposición a la radiación del receptor de imagen más uniforme. Como miramos acá, no se mira mucho las partes que queremos ver, como son las costillas o el tórax. En esta imagen, el cátodo fue colocado en la parte más adecuada para que se mirara más, ya que los pulmones contienen aire y son transparentes. ¿Cómo funciona un tubo de rayos X? Estos rayos se producen por la desaceleración rápida de electrodos de alta energía cuando chocan con el blanco metálico. Como podemos ver, este es el blanco metálico. El aparato usado para producir rayos X se denomina tubo de rayos X y se divide en dos: tubo de rayos X y tubo de filamento. Este es el filamento y este es el tubo de rayos X, que posee dos electrodos en los extremos. En el cátodo se encuentra un filamento caliente de tungsteno. Este emite electrodos hacia el blanco, que se encuentra inmerso en el ánodo. Por su parte, este ánodo está compuesto por un bloque de cobre y es enfriado continuamente, pues gran parte de la energía que se produce al incidir los electrones con el blanco se disipan en forma de calor. El tubo posee una ventana, como podemos ver, esta es la ventana de aluminio por donde salen los rayos X, ya que es transparente.
Esta radiación, finalmente, toda esta estructura está cubierta por blindaje de plomo para impedir la fuga de radiación. En otro sentido, otro rayo que no salga por la ventana de rayos X no es un haz útil para utilizar en una radiografía. Gracias.